Hello, bienvenidos a su podcast Más que un Domingo, su podcast de todos los lunes. El día de hoy tenemos a Fernanda, de nuestra invitada, y yo soy host, cuando realmente yo soy producción, pero ahorita estoy de host. Nuestro tema de hoy es manejar la ansiedad, depresión y estrés. ¿Y te quieres introducir un poquito? Bueno, me introduzco un poquito. Mi nombre es Fernanda y tengo el privilegio de ser parte de los jóvenes adultos en la Iglesia Maranata. Y bueno, ahora el privilegio de ser parte del podcast Más que un Domingo. Espero que se inscriban. Y bueno, pues el tema de hoy es un tema un poco controversial, pero creo que es un tema muy importante para los jóvenes, para nosotros, el poder tener un conocimiento un poquito más amplio. Así que gracias por invitarme. Perfecto. ¿Continuamos con las preguntas? Sí. Ok. Nuestra primera pregunta es, ¿alguna vez has pasado por una etapa de ansiedad, depresión o estrés sin entender por qué te sentías así? Buena pregunta, pero creo que es fácil de responder. Creo que sí lo he pasado. De hecho, cualquiera diría, ay, por ser cristiano, no, ¿cómo vas a pasar por eso? Pero sí lo he pasado. De hecho, no hace mucho, hace como 1 año y medio, pasé por una etapa de depresión. Al principio pensé que no, pero luego médicamente fue detectada que sí estaba pasando por una etapa de ansiedad, depresión. Y bueno, para que sepan, a los cristianos también les puede pasar. Sí, así que Sí. esa es mi respuesta. Ok. Segunda pregunta. ¿Por qué crees que hoy en día los jóvenes luchan tanto con estos temas? Bueno, creo que hay tantas cosas que como jóvenes pasamos y lastimosamente no hemos sido instruidos ni enseñados en nuestras casas o a veces ni en las escuelas. Y bueno, qué bueno que ahora lo estamos haciendo en las iglesias, pero creo que ha pasado mucho tiempo y hemos crecido sin tener una orientación o una educación acerca de la depresión y la ansiedad. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones como de estrés, en situaciones en las que necesitamos consejo y no sabemos a dónde ir o a quién preguntar, pueden surgir como un volcán o una nube de muchos pensamientos intrusivos, decimos, ¿no? Como pensamientos no correctos, que te llevan a eso, ¿no? Como a estresarte, y el estrés te lleva a tener pensamientos no buenos, tristes, pensamientos en contra de tu propia persona. Y bueno, la ansiedad es parte de temor. La ansiedad es significado de tener temor, ya sea al futuro, ya sea a cosas en tu pasado que no has solucionado. En cuestión de depresión, también la depresión se basa en miedo, miedo al rechazo, miedo al futuro o miedo a no encajar, o sea, hablando también del rechazo. Entonces creo que actualmente como jóvenes es algo con lo que muchos luchan, ¿no? Y luchamos, es el querer ser parte, el querer pertenecer a un grupo en específico, y a veces sin darnos cuenta, por ejemplo, si tú tienes el teléfono nuevo y todos tus amigos lo tienen, pero tú quieres el que tus amigos tienen. Si tú no tienes el teléfono nuevo y tus amigos sí lo tienen, de manera tal vez inconsciente, tu mente empieza a generar como ese deseo de querer tenerlo, y eso poco a poco te va generando como estrés, y después se convierte en ansiedad. Y en casos extremos, pues se mezcla la depresión también, ¿no? Y el temor a eso se debe que ellos te rechacen, a que te vean raro porque tú no tienes el teléfono que ellos Que tienen, sientes ¿no? que no encajas. Exacto. Entonces empiezas a sentir que no encajas. Eso es un ejemplo como más como palpable, ¿no? Pero es un ejemplo en el que tú puedes ver que la presión de grupo puede generar pensamientos no correctos, y es como una bola de nieve que entre más rueda, entre más pensamientos se van acumulando,
puede ir empeorando, ya sea tu depresión o tu ansiedad y tu necesidad de querer tener algo que no tienes, ¿no? Y en cuestión de ansiedad y depresión, creo que no solamente el encajar, como te decía, puede generarlo, hay muchas situaciones, pero actualmente creo que noto que el materialismo es algo que genera mucha ansiedad. En otros casos también puede ser que la presión de tus padres, puede ser también, o el no decepcionar a tus padres, más bien, decirlo así. El querer siempre ser como aprobado por esa persona que tú estimas mucho. El que no te vean como suficiente. Y viene también, aquí resalta el tema de la identidad, en quiénes somos y que no nos valoren por lo que tenemos o lo que hacemos, sino por quiénes somos. Entonces, el querer mantener siempre una postura perfecta genera esa ansiedad de no me puedo equivocar, si me equivoco me van a ver mal. Y esa necesidad de siempre verte perfecto te lleva a eso, ¿no? A generar ansiedad o depresión cuando fallas, porque vas a fallar en algún momento. Y cuando fallas, pues no te sientes bien. Entonces es como, hay muchas cosas que pueden provocar la ansiedad y la depresión, pero creo que eso es como lo que más puedo ver o pensar que puede pasar. O al menos lo que me pasó a mí, Sí, creo. Sí, pues siento que, como dices, hay muchos factores que influyen a la depresión. Como puede ser hasta lo más mínimo, como yo he pasado también no muy fuerte, pero cuando estaba en mis 15 años tenía esa presión de que quería que todo quedara perfecto. Y también sentía mucha presión de la gente porque como que esperaban muchísimo de mí y pues me dolía, porque a veces como que no sabes ni qué hacer, ni cómo sentirte, y en vez de estar disfrutando ese momento te sientes con una presión horrible. Pero pues después de un tiempo como que lo entendí, como que dije, o sea, no tengo por qué esperar que la gente me apruebe o te apruebe, o sea, es algo normal. Siento que mucha gente va a pasar por lo mismo igual y, o sea, puede pasar. Solamente, puede pasar. Sí. Y es normal. Aunque también creo que es bueno como aclarar que no es como una regla, ¿no? Que todos tienen que pasar por ahí, pero las personas que pasamos por ahí hay salida, o sea, hay solución. No quiere decir que se acaba como tu vida ahí. Y pues eso es parte de pasar por depresión. Yo recuerdo que en el tiempo en el que yo estaba ahí, no quería, simplemente me sentía como en un pozo oscuro, como miraba a todas partes y no encontraba como la salida, y lo único que tú piensas es, ¿para qué estoy aquí? Y es ahí cuando tú debes de buscar ayuda. Y creo que el primer paso para que tú puedas salir de la depresión es el reconocer primero que estás en depresión, y número 2, hablarlo, buscar ayuda. Y nos vamos a encontrar con diferentes personas, con diferentes opiniones, y bueno, más bien es una invitación a que nosotros podamos ser conscientes de si alguien busca tu ayuda, si tú no sabes del tema, si tú no sabes cómo ayudarlo, bueno, buscar a una persona que de verdad sepa del tema, ¿no? Pero no rechazar, porque es de valientes reconocer que estás en depresión, porque no todos lo aceptan. Cuando una persona lo acepta, eso es valentía, porque no cualquiera va a decir estoy en depresión, porque socialmente se vea como una debilidad. Yo recuerdo tener muchas opiniones acerca de ese tema cuando yo dije que estaba en depresión. Algunos me dijeron como, ¿cómo te va a pasar eso? Apenas estás empezando tu vida. Otros era como, eso solo le pasa a los que se han divorciado, o eso solo les pasa a quienes se le ha muerto un familiar, o diferentes opiniones. Y que quieras o no, en mi mente era como ¿a dónde voy entonces? Es como, ¿qué hago?
Y bueno, como cristianos muchas veces también somos atacados como no tienes fe entonces, o ¿dónde está tu fe en ese momento? ¿O acaso no crees en Dios? Opiniones así que tú dices, a mí personalmente sí me pusieron en qué pensar como, ¿será que es cierto? O sea, ¿será que de verdad no tengo la suficientemente fe? ¿Será que Dios se ha alejado de mí como para yo sentirme así? ¿O será que Dios no me entiende? O tantas preguntas que pueden venir si tú no lo hablas con una persona adecuada. Entonces creo que es bien importante que cuando busques ayuda de una persona sabia. Y si tú eres a la persona que se acercan, tú tienes que ser sabia en, si tú no sabes del tema, buscar a alguien que sí lo sepa y guiar a la persona hacia esa persona que sí sabe, ¿no? Pero creo que es un tema muy importante que no debemos ignorar. Y si no sabemos del tema, pues investigar. Ahora hay tantas formas de saber, de informarnos. Creo que esa es una ventaja que tenemos ahora que tal vez nuestros papás no tuvieron, o nuestros abuelos no tuvieron, de el saber acerca de tantos temas que ahora sí podemos. Entonces creo que es parte de nuestra responsabilidad ahora el investigar, leer y saber que la depresión no solamente es un sentimiento, sino que es algo que químicamente pasa en tu cerebro también, es algo físico. Entonces, no es solamente algo espiritual, sino también algo físico. Entonces, Sí. eso. Pues sí, es importante también saber cómo responderlo, Sí. porque no faltan los comentarios como simplemente como, ay, ¿cómo le explico? Como, ay, es que, como tú dices, ¿no? No tienes por qué sentirte así porque nunca has pasado algo igual, como nunca te has divorciado, nunca se te ha muerto alguien, cuando realmente no sabes, si no sabes del tema es muy difícil hablarlo, porque puede que lastimes a la persona que se lo estás diciendo. Y hay muchos tipos de depresión. Sí, sí. Y creo, ahorita que mencionabas eso me acabo de acordar, recuerdo que un día estaba en una cafetería con unos amigos y yo le dije a un amigo, ¿no? Como que no me sentía bien. Y algo que me pasa a mí es que creo que me toqué el micrófono, espero que no se escuche feo, pero algo que me pasa a mí es que suelo ser extrovertida y cuando no estoy bien se nota y la gente lo nota. Entonces recuerdo que estaba en una cafetería con un amigo y él me dijo como, ¿estás bien? Y yo le dije que estaba pasando por una situación difícil. No le di como mucho detalle porque, como te digo, hablar de eso es de valientes. Y cuando tú le preguntas a alguien que está en depresión y no te lo dice, es porque aún está en el proceso de hablarlo, ¿no? Entonces, cuando este amigo me preguntó cómo estaba, yo le dije que estaba pasando por una situación, pero no quise dar con mucho detalle. Y como que intentó entenderme y su respuesta fue como, amiga, todo está en la mente. Y yo ahora me río, pero en el momento para mí fue como, ¿cómo me dices eso? Él recuerdo que él me dijo como, amiga, eso está en la mente. Dile a tu mente, estoy bien. Y ya está. Y para mí fue como, o sea, si fuese así de fácil, estaría curada, ¿no? Porque él me dijo, amiga, dile a tu mente, estás bien. Y ya está. Y yo recuerdo, en el momento fue como, ¿es en serio? Porque no es así de fácil, o sea, no es algo que tú enciendes o apagas, sino que es algo que tú necesitas un proceso, porque es una herida que está abierta en la que tú tienes que aprender, y más como cristianos, aprender desde de dónde viene. O sea, no es algo superficial. Cuando tú estás en depresión, no es algo superficial, es porque hay algo más profundo que tú tienes que pedirle al Señor que te ayude a ver y pedir ayuda a personas a tu alrededor. O sea, no es algo que tú apagas y enciendes. Entonces es como algo muy importante también entender que no es algo que tú controlas en sí, que pueda pasar. Sí. Bueno. ¿Pasamos a la siguiente pregunta? Sí. Ok. La pregunta número 3 dice, ¿crees que a veces dentro de la iglesia se habla poco de la salud mental? Creo que sí se habla muy poco y es algo muy interesante, ¿sabes? Porque
luego de pasar por algo así, obviamente me entró la curiosidad en, ¿seré la única cristiana que ha pasado por esto? Porque en las iglesias no se habla. No. Entonces tú dices, ¿será que a los cristianos no les pasa? Y surge eso, ¿no? Como si no se habla en las iglesias, probablemente va a decir que no pasa a los cristianos. Pero luego, pues gracias a Dios, yo en ese proceso tuve personas sabias que me ayudaron muchísimo, mi mentora y diferentes personas. Y obviamente también mi deseo, y creo que el Espíritu Santo en mí ayudándome, ¿no? Como a buscar la fuente correcta. Hay personajes en la Biblia que pasaron por depresión. Y tal vez la palabra en específica depresión no lo dice, pero hay un personaje que creo que la mayoría conocemos, que es Elías. Uh-huh. Yo nunca me había percatado, y creo que la mayoría tal vez sabe de la vida de Elías, pero yo nunca me había percatado que en Primera de Reyes en específico habla cuando Elías estaba depresivo. Y me parece tan interesante que Elías le pide al Señor, Señor, mejor quítame la vida. Y todos sabemos que Elías fue un profeta que el Señor utilizó en gran manera, que el Señor utilizó para hablar a su pueblo, que el Señor utilizó para mostrar el poder que él tenía. Por ejemplo, hasta hay una canción bien famosa que decía que dice que Elías oraba y el fuego caía y todo, ¿no? O sea, era un profeta que el Señor había utilizado poderosamente. Y ese profeta que Dios había utilizado poderosamente le pidió a Dios que le quitara la vida, porque él se sentía tan mal, su tristeza y su angustia era tan grande que él ya no quería vivir. Y tú dices, entonces, ¿cómo es que Elías pudo sentirse así? ¿Que acaso no creía en Dios? Por supuesto que sí, pero simplemente es en esas situaciones difíciles que humanamente no entendemos y tenemos emociones. Dios nos dio emociones. Dios nos dio ese privilegio de sentir, de decidir, y en eso muchas veces pues podemos sentirnos tristes, angustiados, estresados, y no solamente Elías se sintió así, Jesús mismo se sintió así. Y un ejemplo claro es cuando está en Getsemaní. Uh-huh. Me parece muy, muy, muy interesante porque en Mateo 26 en específico habla cuando Jesús va a orar a Getsemaní, y en Mateo dice que él estaba entristecido a muerte. O sea, él realmente estaba entristecido, él realmente estaba angustiado. Y en Lucas 22 vuelve a repetir que cuando está en ese momento en Getsemaní, y dice que estaba tan duramente angustiado que sudaba gotas de sangre. Wow. Entonces, la angustia, la tristeza y el deseo de morir, que podríamos nosotros decir que es parte de la depresión, porque cuando tú estás depresivo, tú deseas morir. Tú no quieres seguir viviendo. Tú piensas que morir es la solución a tus problemas. Entonces, eso no quiere decir que tú no eres salvo. Simplemente es un tiempo difícil que tú estás pasando y necesitas buscar ayuda, tanto de las personas a tu alrededor, pero también de Dios mismo. Y algo bien bonito que pasa durante la oración en Getsemaní con Jesús es que Jesús va a orar. En ese momento Él está orando y le pide a Dios, porque es en el momento en el que Él está preocupado porque viene la crucifixión. Y Jesús le dice a Dios, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, hazlo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hay procesos en nuestras vidas que son difíciles, ¿y a qué humano le gusta sufrir? A nadie, ¿verdad? Entonces, pero hay propósitos grandes en el momento de sufrimiento. Hay un propósito más grande que a veces no lo vemos, que el sufrimiento, el dolor nos nubla, pero Dios tiene un propósito grande. El proceso es difícil muchas veces, pero Dios tiene un propósito grande, y creo que nos hace falta
esa actitud de Cristo, ¿no? Como, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y no se queda ahí, sino que la Biblia dice que Dios envió un ángel para que consolara a Jesús y lo fortaleciera. Y eso es una muestra de que aún en ese proceso difícil de depresión o ansiedad, no estamos solos. Entonces, eso es muy, muy importante como tenerlo en mente en ese proceso no estamos solos porque Dios está con nosotros y Jesús nos entiende porque Él pasó por esos momentos difíciles también. Entonces, sí, un cristiano puede pasar por depresión y sí, un cristiano puede admitirlo. Y sí, un cristiano también necesita ayuda de otros cristianos para poder salir de un momento así de difícil. Sí, yo pienso que por eso es que en la iglesia somos como una familia y tenemos que acudir a nuestros hermanos para cuando sea un problema tenerlos a ellos, porque a veces es más difícil ir con una persona que tal vez no está en Cristo y no te puede dar un consejo como tu hermano. O sea, siento que es un consejo un poco más sabio también hablarlo con tus líderes o con tu pastor. Sí, sí, es mejor. Y por eso es que es importante que sean temas que se hablen en la iglesia para que los jóvenes puedan saber a dónde ir cuando pasan por eso. ¿Qué hacer? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el estrés o la depresión nuestra relación con Dios? Pues, como te decía, cuando estás en ese momento, probablemente pienses que ya no hay solución. Entonces, al sentirte que ya no hay solución, probablemente empiece el rechazo a todo en general. Y eso implica a tu tiempo con el Señor. Porque cuando tú piensas que ya no hay solución para nada, todo lo ves como inútil, lastimosamente, ¿no? Y afecta tu relación con el Señor. Yo recuerdo que cuando estaba en ese momento, solo el imaginarme leer mi Biblia me daba sueño. Pero algo dentro de mí anhelaba escuchar la voz de Dios hablándome. Y ese es el Espíritu Santo, porque no hay nada bueno que salga de nosotros, ¿no? Todo viene de Dios, entonces sí afecta tu relación con el Señor. Y por eso es importante que cuando tú lo hables con personas sabias, que te animen a buscar del Señor, que te animen, no solamente en intimidad, o sea, no solamente tú, sino a veces en esas situaciones es importante que lo hagas en grupo, que lo hagas con otra persona, porque eso también te anima a ti a hacerlo, a buscar al Señor, leer la palabra, orar. Creo que la oración muchas veces lo vemos como algo que nada más hacemos los domingos cuando venimos a la iglesia, pero la oración tiene mucho poder y creo que en esos tiempos la oración es un arma que de verdad te ayuda muchísimo. El orar y pedir al Señor que ocupe lugar en tu cabeza, que ocupe lugar en tu corazón, es muy importante porque en esos momentos tú piensas muchas cosas malas y es bueno recordar, orar y pedir al Señor, Señor, ocupa lugar en mi mente y en mi corazón. Entonces, la verdad es que sí, la depresión y la ansiedad y el estrés te desenfoca mucho en buscar del Señor. Por eso, vuelvo y repito, es importante buscar ayuda en personas sabias. Sí. Eso. No, sí, todo. Háganle caso a Fernanda. Fernanda es una persona muy sabia. Vamos con nuestra última pregunta. Ok. ¿Cómo podemos apoyar a un amigo que está pasando por ansiedad o depresión sin juzgarlo? Bueno, como ya antes lo habíamos hablado, es importante entender que la ansiedad y la depresión no es algo que solamente le puede pasar a una persona que no va a la iglesia. Entonces, ese es algo muy importante a saber, que tener ansiedad y depresión no es significado de que no eres salvo, sino es significado de un proceso difícil, un proceso o heridas que no han sido bien manejadas o que no han sido sanadas. Entonces, la forma de ayudar a una persona que está en depresión
y no juzgarla es primero entender que todos nosotros estamos pasando por procesos muy diferentes. La forma en la que Dios trata con sus hijos no siempre es igual. Entonces, tu proceso no es igual al mío. Probablemente ahorita el Señor está tratando un tema, un tópico en específico conmigo y contigo otro. Entonces, que yo me encuentre en depresión ahora y tú no quiere decir que ahorita el Señor de mí se ha olvidado y está ocupado en ti. No, sino que nuestros procesos son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a alguien que está pasando por eso? Es ser un poco empáticos y ponernos en el lugar de esa persona y saber escuchar. Creo que una persona cuando está en depresión necesita ser escuchada y necesita ser amada. Porque esas son dos cosas muy importantes que cuando estás en depresión piensas que no tienes. Cuando estás en depresión piensas que nadie te ve, nadie te escucha y nadie te ama. Entonces, esas tres formas son muy importantes de demostrar a esta persona, ¿no? Cuando alguien habla que está depresivo, primero, aprende a escucharla. Segundo, aprende a amarla. Y el Señor en su misericordia puede mostrarte también las otras formas de guiarla. Te puede dar la clave de que en ese momento palabras en específico, porque Dios puede utilizarte con palabras en específico también. Pero vuelvo y recalco, si tú no sabes del tema y no sabes cómo tratarlo, pero puedes buscar a otra persona sabia que sí lo sepa, ¿no? Pero creo que primero hay que aprender a ser empáticos y reconocer que todos estamos en un proceso diferente. Sí, no hacer menos lo que está pasando en la otra persona. Por más pequeño que lo veas, puede afectar mucho en su relación y en su forma de pensar. Sí. Pero bueno, con esto cerramos el podcast de hoy. Muchas gracias por verlo, por seguirnos. No olviden de suscribirse, darle like y compartirlo con una persona que creen que ocupa de este tema. Créanos que es bien importante para nosotros que compartan con la gente porque lo hacemos con mucho amor y Dios está orando a nosotros. Espero que este podcast haya sido de bendición para sus vidas y que les guste. Y con esto cerramos. Gracias, Fer, por todo. Gracias a ti por invitarme. Es un tema difícil, pero Dios con nosotros, amigos. Amén. Bye.